¡Olis, olis! Los saludo con mucho gusto, la maestra Bere. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes un video que hicimos, y digo hicimos porque lo hice en colaboración con dos expertos en psicología. A uno de ellos tal vez ya lo conocen, y al otro no, y hoy se los voy a presentar. Pues ellos nos van a apoyar un poco acerca de dos temas que para nosotros como docentes, pues a veces o siempre es muy importante tomar en cuenta, que es las dificultades de aprendizaje y la inclusión que vamos a hacer en el aula con estos chicos. Vamos a escucharlos, ojalá que les guste este video porque en verdad que lo hacemos con todo el corazón, esperando que este compartir experiencias y compartir conocimientos les sea de muchísima utilidad. Pues vamos a ver este video que lo hicimos realmente con mucha satisfacción. Está pequeñito, pero ojalá que en los comentarios, como a mí, les surjan varias dudas y que ellos les puedan apoyar a ustedes en su labor educativa. ¿Sale? Así que vamos para que los conozcan. Pues listo, chicos. Aquí les voy a presentar a nuestros dos expertos de hoy. Uno de ellos es el maestro Jorge Eduardo Toledo Treviño. Él es de Educación Especial. Saluda, Jorge. Hola, buenas tardes. Y nuestra otra experta es la maestra María José Mendoza Flores, que es neuropsicóloga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar con estos dos temas que están padrísimos. Para nosotros como docentes, pues son muy importantes porque a la hora que llegamos a un aula, pues nos topamos con varias situaciones que luego no sabemos cómo enfrentarlas o cómo canalizar o cómo dar la inclusión necesaria a esos chicos que se encuentran en nuestro salón, ¿sale? Entonces, para empezar, vamos a empezar con el tema acerca de dificultades de aprendizaje y en este nos va a apoyar la maestra María José Mendoza, que nos va a poner una pequeña presentación para apoyar un poquito lo que ella nos va a exponer acerca de lo que ella sabe acerca de este tema. El día de hoy, Miss Bere, te voy a platicar un poquito sobre las dificultades de aprendizaje y más o menos cuáles son las características que los niños presentan para que ustedes, profesores, puedan identificar desde el salón si algún niño está presentando dificultad de aprendizaje y tal vez no nos habíamos dado cuenta. Generalmente cuando los niños entran a la edad escolar, cuando entran al preescolar y principalmente en la etapa de primaria, es cuando estas dificultades empiezan a brincar muchísimo. Tal vez no tanto en preescolar, porque en preescolar todavía están en proceso de aprendizaje, sus periodos de atención, de concentración todavía son muy cortitos, entonces puede ser que no te des cuenta que algo está ocurriendo porque el niño sigue en aprendizaje. Pero generalmente en primaria es cuando las maestras se empiezan a preocupar porque se dan cuenta que a pesar de que las maestras dan explicaciones, que el niño al parecer tiene una capacidad intelectual adecuada a su edad, se le ha explicado de diferentes maneras, con algunas estrategias, y se dan cuenta que el niño no aprende. Entonces, las maestras se empiezan a preocupar. ¿Cuáles son las áreas en donde principalmente un niño puede presentar dificultad al momento de aprender? Las más comunes son las que te puse en la diapositiva. Okay. Tienen que ver con lenguaje. Generalmente una dificultad de lenguaje se puede empezar a diagnosticar a partir de los 4 años, pero hay situaciones que se pueden empezar a ver desde antes y que podemos apostar por la prevención o por la estimulación, como por ejemplo niños de 3 o 4 años que no hablan nada y que puede ser que la dificultad del lenguaje no vaya hacia la articulación, sino hacia la comprensión del lenguaje. Y como el niño no logra la comprensión, no puede hablar como se debe, ¿no? También las maestras se empiezan a dar cuenta que el niño presenta dificultades al momento de leer o al momento de escribir, o tiene mucha dificultad con las matemáticas o con todo lo que tiene que ver con sus procesos a nivel cognitivo.
le cuesta poner atención, le cuesta concentrarse, no tiene buena comprensión, su pensamiento lógico es muy pobre. Entonces, las maestras empiezan a dar cuenta de todas esas dificultades y se preocupan, porque no es que hayan abandonado al niño, ellas han visto diferentes estrategias y no logran que el niño aprenda, ¿no? ¿Qué pueden hacer las profesoras desde su salón de clases? ¿En qué tendrían que enfocarse? Yo lo que les recomendaría es poder poner atención y observar a su alumno en 3 puntos. Su nivel académico, qué grado está cursando. Así, a simple vista, tú te das cuenta que su capacidad intelectual va dentro de la media. El niño no presenta características de un niño con dificultad a nivel intelectual, ¿no? Tú le observas mucho potencial, pero no tiene que ver nada con su rendimiento. Su rendimiento es mucho menor a lo que tú observas que él pudiera lograr. Hay rezago académico, te diste a la tarea de investigar con la profesora anterior y esto ha sido una constante en su vida, ¿no? Desde que estaba en primero, segundo de primaria, ha tenido dificultades para aprender. No se involucra mucho en las actividades de aprendizaje y no es porque no le interese, puede ser que más bien muestre una actitud de apatía porque no comprende o porque él siente que no puede realizar la actividad. Su desarrollo de lenguaje o cognitivo es muy pobre. Tú notas que necesita entrenar mucho sus habilidades a nivel intelectual. Y la dificultad permanece a través del tiempo. Ya investigaste con profesoras anteriores, tú llevas 3 meses de clase con el alumno, has intentado muchas estrategias y el alumno no avanza. Entonces, lo que yo te recomendaría y en general a los profesores es que observes a tu alumno y si esta situación dura más de 3 meses, quiere decir que tenemos que darle seguimiento, porque a veces cuando iniciamos un ciclo escolar es adaptarse a la nueva profesora y que la dificultad va disminuyendo hasta que es lograda, ¿no? Como de ya es un aprendizaje logrado y la dificultad no permaneció en el tiempo. Pero cuando a pesar de todas las ayudas, el apoyo de los padres, diferentes estrategias, el alumno no logra aprender, sí es importante darle seguimiento e identificar qué pudiera estar pasando, si requiere que lo lleven a una evaluación para que un psicólogo, psicólogo educativo, neuropsicólogo, los especialistas en estos puntos puedan darle seguimiento. A nivel de desarrollo social, tú te puedes dar cuenta que el niño tiene mucha dificultad para predecir las consecuencias de sus actos. Le cuesta mucho entender que lo que él hace tiene consecuencias. A veces pueden tener dificultad para la socialización. Tienen pobres habilidades sociales y eso llama la atención. Generalmente toma decisiones inadecuadas y eso lo puede meter en dificultades dentro del salón, alguna falta de disciplina, etcétera. Puede elegir patrones de conducta que son poco aceptables socialmente y como que no se da cuenta que puede estar cayendo en un error. Tiende a victimizarse, como de él dice, pobrecito de mí, y a veces todas estas situaciones pueden hacer que su autoestima baje y que muestre timidez o que se aísle de los demás porque él se da cuenta que no puede hacer lo que los demás hacen. Y si tú quieres observar conductas, lo que puedes hacer al momento de clases es prestar atención a algunas de estas conductas que te voy a mencionar. Por ejemplo, el niño no presta atención en clase y se distrae con facilidad. Y pueden ser por diferentes estímulos, lo que escucha, lo que ve, sus manos, juega con los colores, se queda viendo la goma, no presta atención porque su atención está en otra situación, no en lo que la profesora le está enseñando. Puede tener una coordinación motora muy pobre y tender a ser torpe, por ejemplo. Puede tener baja capacidad para la relación espacial,
le cuesta seguir renglones, no se ubica en el espacio, puede tener un trabajo desorganizado, tú lo observas siempre desmotivado, o al contrario de desmotivado, puedes notarlo muy impulsivo o hiperactivo, no se puede estar quieto y está como cascabelito todo el tiempo, ¿no? Y puede ser que toda esta situación lo lleve a ser muy dependiente de ti, profesor, o de los compañeros, porque el niño siente que requiere que alguien le ayude. Entonces, puede recurrir a sus amigos o puede recurrir a ti como maestra. Y entonces, si un alumno es extremadamente dependiente y casi que te pide autorización para cada uno de los movimientos que hace, quiere decir que se siente muy inseguro de lo que tiene que hacer. Y si eso brinca demasiado, hay que poner atención. ¿Por qué el niño se muestra así? ¿Qué? Y bueno, te traje aquí una pequeña lista de las dificultades de aprendizaje más comunes que generalmente las profesoras reportan en sus salones. Y bueno, tiene que ver con las áreas que yo te comentaba al principio, tiene que ver con lenguaje, con lectura, con escritura, con matemáticas y con los procesos a nivel cognitivo, ¿no? Y bueno, la primer dificultad de aprendizaje que te voy a mencionar es la dislalia. La dislalia, en pocas palabras, sería presentar una dificultad para articular fonemas. El niño tiene dificultad con uno o con varios sonidos y puede que no sea nada grave y le entiendas y que solo sea uno o dos fonemas, generalmente la R es algo que les cuesta trabajo, pero a veces puede ser totalmente ininteligible. No le entiendes lo que el niño está hablando y normalmente eso brinca en preescolar, que el niño ya tiene 4 o 5 años y es imposible comprender lo que te está diciendo. Y aquí es importante trabajarlo multidisciplinariamente, porque a veces el origen de este tipo de problemas tiene que ver con situaciones a nivel orgánico. Puede ser que tenga inflamación crónica de, ay, se me fue el nombre eh, bueno, de la tráquea. Se me fue ahorita el nombre, pero puede tener dificultad en el frenillo, que su frenillo esté muy pegado y que todo se junta, que no solo es algo a nivel cerebral, sino también tiene una situación a nivel orgánica. Entonces, lo que se recomienda es llevarlo a una evaluación con el pediatra para descartar que haya algo orgánico, y si no es orgánico, entonces se tiene que trabajar con estimulación. La siguiente dificultad sería la disgrafia, y esta dificultad tiene que ver con, es un trastorno de aprendizaje que tiene que ver con la coordinación de los músculos de la mano y del brazo. Y eso puede impedir que el niño que tiene esta dificultad domine la escritura, que domine cómo tomar su lápiz, cómo tomar la crayola de una manera adecuada para poder escribir. Este es como un trastorno muy específico de la escritura que impide que el niño pueda escribir de manera correcta. Otra dificultad que también se presenta en los salones es la dislexia. Y esto tiene que ver con lenguaje también. Y afecta principalmente el proceso de lectura y escritura. Puede ser que afecte la habilidad para leer o la habilidad para escribir o ambas. Y estas habilidades son procesos separados, pero al final se aprenden juntos, ¿no? Se aprenden al mismo tiempo. Y cuando escribimos nos vemos obligados a implicar la lectura y viceversa, ¿no? Entonces a veces puede ser que su dificultad vaya hacia la lectura y que lo que le sucede al leer es que cambia el sonido de algunos fonemas, o al escribir confunde la orientación correcta de las letras, perdón, puede ser, por ejemplo, B y D o P y Q, y normalmente va en esa línea, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que un niño puede presentar dislexia porque tiene dificultad en su proceso de lectoescritura.
Ok. Otro problema que también se presenta en las aulas es la discalculia. No es algo tan común y para esto sí requerimos llevarlos a una evaluación para identificar si es simplemente que le faltan elementos, que no tiene buenas bases en aritmética o que de verdad hay una dificultad y tiene su capacidad de cálculo está muy disminuida o que no la ha adquirido. Entonces, a veces puede ser que este tipo de problemas como la discalculia se presenten a consecuencia de una lesión cerebral y puede aparecer a cualquier edad, desde niños pequeñitos hasta adultos. Entonces puede ser una persona adulta que no tenía ningún problema con las matemáticas y después de una lesión cerebral empezar a presentar discalculia. Entonces esto es algo que se puede presentar a A cualquier edad. cualquier edad. Pero cuando nos damos cuenta, en el caso de los niños, es cuando entran a la escuela. En preescolar no tanto, pero ya cuando empezamos a trabajar operaciones aritméticas en primaria, puede ser que sí brinque un poco más, ¿no? Como les decía al principio, la maestra ya intentó en 1000 estrategias para ayudarlo y el niño no logra la comprensión del cálculo, ¿no? Y de las cosas que tienen relación con matemáticas. Y bueno, otra cosa que también es muy común encontrarnos en los salones es que los niños presenten dificultades en sus habilidades a nivel intelectual, que les cueste prestar atención, que sus periodos de concentración sean muy cortitos, que tenga baja comprensión, que no tenga capacidad de escucha, que su pensamiento esté muy pobre y que trae como consecuencia todo esto bajo rendimiento escolar. Entonces aquí hay que identificar si se tiene que trabajar una estimulación de todas estas habilidades o si hay otra dificultad detrás que no le está permitiendo aprender. Entonces, muy brevemente, porque este es un tema súper amplio, pero muy brevemente esto es lo que yo quería platicarte para que las profesoras puedan estar al pendiente, profesoras y profesores puedan estar al pendiente de qué está pasando en sus salones y si solo requiere un apoyo extra o se está presentando una dificultad de aprendizaje. Muy bien. Oye, Marijo, entonces ya nada más para como cerrar, yo rescaté algunas cosas que tal vez algunos de mis compañeros rescataron de lo que ahorita nos acabas de decir. Fue muy importante porque a veces como que nos mareamos de tanta palabra que nos dicen, ¿no? Y no sabemos bien por dónde dirigirnos con nuestros chicos, ¿no? Entonces, lo que yo rescaté es que en lenguaje aproximadamente a los 4 años, como tú nos dijiste, hasta se puede prevenir o estimular en caso de que alguna maestra vea alguna dificultad, ¿cierto? Claro, claro, porque como nuestro cerebro tiene un área específica para el lenguaje, si no se estimula es como si lo dejáramos en stand-by. Entonces, cuando empezamos a detectarlo desde los 3 años, podemos empezar a prevenir, aunque no puede catalogarse todavía como una dificultad, pero si nosotros empezamos a estimular su lenguaje, podemos prevenir que empiece a tener rezago escolar más adelante, ¿no? Exacto, entonces, que cuando llegue a la primaria ya tenga alguna dificultad mayor en esa área, ¿no? Claro, porque para su aprendizaje requiere su base de lenguaje. Si él no tiene su lenguaje al 100, no puede dar el siguiente paso con todo lo demás. Ok. Y otra cosa que rescaté, que me gustó que dijiste, es que las maestras debemos de estar en constante comunicación con las maestras anteriores, si es posible, en caso de que detectemos alguna situación con algún chico, porque así es como nosotros nos vamos a poder dar cuenta, como tú dijiste, que ese problema viene a través del tiempo, no nada más es porque se dio por una situación tal vez familiar o algo del contexto que le sucedió en ese momento, sino ya lo trae acarreado desde mucho antes y llegó con nosotros en ese momento y es momento de actuar, ¿cierto? Claro. Yo aquí la única recomendación que haría es que tú te des tiempo de observar a tu alumno primero, sin pedir informes, porque a veces sucede que etiquetamos a los niños. Y si la maestra, yo el primer día de clases le pregunté a la maestra anterior, oye, ¿cómo te iba con Juanito? Yo ya me estoy predisponiendo y no me he dado la oportunidad de conocer bien al niño.
Entonces yo sí le recomendaría pedir opinión tanto a los padres de familia como a los profesores, pero después de tu periodo de observación. Ya pasó tu tiempo de adaptación, ya observaste por un tiempo al niño. Después de ese periodo, entonces sí darte a la tarea de investigar, porque sí puede viciar la situación si tú tienes un antecedente sin conocer al niño y que tú lo etiquetes y que ya todo lo que observes es porque el otro te lo dijo. Ah, sí, ya me había dicho que no pone atención, pero tú no te diste la oportunidad de conocer a tu alumno. Entonces, ese punto sería ya que yo hice mi periodo de observación. Ahora sí investigo con los demás. Ah, ok. Y en ese periodo va, como tú dices, los 3 meses de dar seguimiento a ver qué tal surgen nuestras estrategias, la manera de trabajar con él. Y tal vez podemos rescatar algo que tal vez alguna otra maestra no había trabajado con ese chico. Claro. Y entonces lo podemos rescatar y podemos pues salvaguardar su aspecto académico. Claro, y a lo mejor solo con un apoyo extra el niño sale adelante, no es necesario canalizarlo con un especialista. Pero si a pesar de todo lo que hicimos no avanzamos, sí lo recomendable es investigar qué está pasando. Muy bien. Y otro de los puntos así que me gustó mucho, que dijiste, todo esto es multidisciplinario. Los papás nos tienen que apoyar a que si tiene alguna dificultad, pues llevarlo con su pediatra, que es hasta los 18 años que los tenemos que llevar a los pediatras. Entonces, acudir con el pediatra para que también nos dé su punto, su opinión, y de ahí ya poder canalizar hacia el especialista que debe de estar dirigido. Claro. ¿No? Porque luego muchas veces, como tú dices, tal vez es algo orgánico y lo dirigimos más hacia otra situación. Claro. Que su propio organismo le esté impidiendo llegar a algo, sí, o a cumplir con su meta. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marijo. No, de nada. Espero la información sea de utilidad para los profesores. Claro que sí, ya si tienen preguntitas, pues ya que en los comentarios ahí nos vayan preguntando, y ya si no igual tener otra plática, si les interesa acerca de este tema, pues para que tú te puedas dirigir con ellos de una manera más encaminada hacia cierta situación, ¿no? Ok. Listo. Pues muy bien, muchas gracias, Marijo. De nada. Ahora nos vamos a ir con el maestro Jorge para que nos platique un poquito acerca de lo que es la inclusión educativa, que tiene que ver mucho con el tema que ahorita Marijo nos habló. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el maestro Jorge Eduardo, que él nos trae también un tema muy importante y como se los había dicho, va ligado con el tema que Marijo nos dijo anteriormente, que es acerca de la inclusión educativa. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando se presenta algún caso con alguno de nuestros chicos y tenemos que incluirlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las estrategias? ¿Y qué significa la inclusión educativa? ¿Qué es lo más importante? ¿Listo, maestro Jorge? Muy bien, Bere. Pues sí, como había comentado la psicóloga María José, pues tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De los niños que a veces vemos que son diferentes a otros alumnos y bueno, tiene que ver mucho con esta cuestión de la inclusión. Pero antes que nada quiero comentarles qué es la inclusión educativa. La inclusión ha dado mucho de moda, ¿no? Actualmente, pero la verdad es que la inclusión tiene que ver con el derecho a la educación. Es un derecho universal y sin barreras. Este reconocimiento de la educación como un derecho humano básico se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. ¿Qué significa el derecho a la educación? Bueno, pues significa tener el acceso a la misma educación tanto niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de discriminación y ha de estar inspirado en el principio de igualdad de oportunidades. Como bien comentaba hace rato la psicóloga María José, bueno, a veces se piensa, ¿no? que esta atención que se le da a los alumnos que tienen alguna dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad solamente le compete a la educación especial, pero no. Ya actualmente se habla de una educación inclusiva. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado este concepto. Anteriormente se hablaba de la integración educativa y se asumía como tal al especialista. Solamente quien daba la atención eran los psicólogos, los psicopedagogos o las maestras de educación especial. Solamente existían ciertos modelos educativos y se diferenciaba de lo que era su currículum actual. El derecho a la educación de las personas con discapacidad. Así surge primero lo que es la educación especial como tal.
y solamente se asignaba a un cierto grupo de estudiantes. La enseñanza era individualizada, o sea, solamente se trabajaba con el alumno con problemas de aprendizaje o con alguna discapacidad, sin en cambio no se le incluía en todo su contexto escolar. Y bueno, se preparaba al alumno para que se adapte al sistema. Cuando ya ahorita vamos a ver todo este cambio que se ha hecho en el sistema educativo, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva, ya involucra al Sistema Nacional Educativo. Aquí hablamos como pieza clave la diversidad de cómo enseñamos, cómo aprendemos y bueno, también la diversidad de alumnos y alumnas que tenemos. Y bueno, es responsabilidad de todas y de todos. Se da como un conjunto de servicios y apoyos para todas las alumnas que lo requieren como tal. La preocupación principal es la educación de estos alumnos y alumnas. Ya no es solamente el que vaya a la escuela, sino más bien que aprenda ya lo que se está enseñando en la escuela. Anteriormente la integración solo se hablaba de esta cuestión, ¿no? Solo lo incluían en el salón y bueno, pero no se le daba un seguimiento para ver qué está aprendiendo. Ya actualmente ya se da ese seguimiento. El derecho a la educación de todos los niños y jóvenes y bueno, se da a todos los estudiantes. La transformación de la educación en las prácticas, la cultura y la política. Y bueno, preparamos a la escuela para que atienda cualquier tipo de alumno. A veces este conflicto, ¿no?, que pasa con los maestros de una aula ordinaria, donde precisamente a veces, pues, tal vez no tuvieron esa formación, no tuvieron la formación como un especialista, pero sin embargo ya actualmente, pues sí se les exige también que tengan estos conocimientos. ¿Pero qué es la inclusión? Pues bueno, la inclusión es un proceso que está orientado a responder a la diversidad sobre las necesidades que tienen todas las alumnas y todos los alumnos. Esto con la intención de incrementar su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades. La intención de esta inclusión es reducir todas las barreras para el aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la exclusión. La inclusión está relacionada con el acceso a la educación, el que permanezcan en esta educación, el que participen también y el que logren un aprendizaje. Como bien les decía anteriormente, como que se trabajaba mucho con la integración, pero la verdad es que los alumnos no lograban aprendizajes. Ya actualmente se busca que cualquier alumno que presente una discapacidad o algún tipo de dificultad de aprendizaje, pues logre el aprendizaje como tal. Pero vamos a ver ahora qué tenemos que hacer, ¿verdad? Porque una cosa es pues explicar esto y otra es ponerlo a la práctica, que es lo complejo a veces de esta parte. Pero vamos a ver que tampoco, pues hay elementos que nos pueden ayudar mucho a hacer esta inclusión educativa. Cuando hablamos de inclusión educativa, tenemos que hacer referencia a los grupos vulnerados, que considera la educación inclusiva. ¿Cuáles son los grupos vulnerados? Bueno, son aquellos, precisamente niñas y niñas, que tienen necesidades particulares y, bueno, que presentan barreras que enfrentan para que logren esta educación como tal, y aquellos alumnos que requieren un apoyo, precisamente para tener esta participación en el ámbito educativo. Hablamos de niños víctimas de abusos sexuales, hablamos de niños víctimas o refugiados por alguna cuestión de guerra, hablamos de minorías religiosas, niños indigentes, niños que trabajan, niños migrantes, niñas y niños que tienen una minoría lingüística, o sea, que manejan una lengua indígena. También hablamos de minorías étnicas, niños que se encuentran en zonas de combate, poblaciones indígenas, niños con alguna discapacidad, poblaciones rurales también entran dentro de este grupo vulnerado, los niños de la calle, los niños soldados, y bueno, aquí en México se da mucho también esta vulnerabilidad de mujeres, niños nómadas y bueno, algunos niños huérfanos que fueron debido al VIH o a SIDA. Hasta aquí, bueno, vamos a ver ahora qué son las barreras para el aprendizaje. Una barrera para el aprendizaje y la participación social son todos aquellos factores que aparecen a través de la interacción entre los estudiantes y un contexto, que limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. En el sistema educativo mexicano hablamos de tres primordiales, que son las actitudinales, que van más desde el ámbito cultural, las prácticas, que eso compete mucho con los docentes, o sea, las prácticas pedagógicas, y las políticas, que esto va mucho más del sistema educativo y sobre todo en la organización escolar. Aquí hay tres elementos, bueno, cuatro son: la escuela, el aula, las familias y comunidades como tales. Entonces, lo que busca la educación inclusiva
es pues disminuir o eliminar estas barreras que no permiten la participación o el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. ¿Cómo hacemos esto? Pues ese es como el meollo del asunto, ¿no? Es lo que a veces, pues a varias escuelas o a varias docentes se complica. Y la verdad es que pues hay muchos elementos que nos pueden ayudar precisamente a tener esta inclusión. Algo que es muy importante es, una vez que identificamos que esta inclusión en nuestras aulas, hacer los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Bueno, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se mencionan que son ajustes razonables aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular. Esto va a permitir o garantizar a las personas con alguna discapacidad el goce o el ejercicio, tanto en igualdad de condiciones como las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y ahora bien, algo que nos ayuda mucho a nosotros como docentes, pues es precisamente el diseño universal para el aprendizaje. Este diseño se enfoca en 3 aspectos primordiales. Busca precisamente la motivación del alumno, es decir, hay redes afectivas en el cerebro de por qué nosotros queremos aprender. Algo importante es trabajar con esta motivación con los alumnos. Proporcionar, primero que nada, que captemos la atención del alumno, a lo mejor que le manejemos a través de un desafío o bien a través de algo que le guste, ¿no? Mantener también el esfuerzo del alumno es muy importante y la persistencia. A veces como docentes ponemos algunas actividades pues, que no motivan a los alumnos. Entonces eso pues, complica más el acceso a este aprendizaje. Y otro importante en la motivación tiene que ver con la autorregulación, que el alumno desarrolle habilidades metacognitivas para que él sea el propio o el principal actor del aprendizaje. Aquí buscamos que el alumno tenga esta iniciativa, ¿no? Como tal. En la representación tiene que ver cómo aprende, o sea, qué aprende el alumno. Tiene que ver con las redes de conocimiento. Vamos a ver que hay muchas formas de aprender. Proporcionar opciones para que a través de las diferentes percepciones, ya sea visual, de forma auditiva, a través del movimiento, a través de la manipulación de objetos concretos, el alumno aprenda precisamente los aprendizajes. A través del lenguaje también es muy importante y de los símbolos. Por ejemplo, aquí hablamos de una lengua de señas mexicana para una persona o algún alumno o alumna que tenga sordera, o puede ser el sistema braille para los alumnos que tengan ceguera, o bien algún otro tipo de sistema, muchas veces con niños con discapacidad intelectual, pues buscamos algunas alternativas, algunos sistemas alternativos de comunicación que nos van a permitir, a lo mejor no están oralizados los alumnos, pero permiten que expresen sus ideas. O bien, algunos alumnos con trastorno del espectro autista, pues requieren a lo mejor algunos tipos de señalamientos visuales que le permitan a él pues dar indicaciones, o bueno, entender indicaciones y sobre todo comunicarse con su entorno. Y otro importante aspecto es la representación, la comprensión, ¿no? Que el alumno comprenda. Entonces aquí vamos a ver qué necesitamos para que el alumno aprenda precisamente. En el tercer aspecto tiene que ver con la acción y con la expresión. Aquí es cómo se aprende. Aquí vamos a ver algunas redes que proporcionan opciones para la acción física. Aquí buscamos sobre todo que se involucre el alumno o la alumna con todo lo que tiene que ver con sus mediadores. Un mediador puede ser la tecnología, puede ser a través del juego precisamente, puede ser a través de un canto, no sé, se me ocurre a lo mejor también a través del dibujo, de las artes. O sea, buscar que a través de esa acción física el alumno logre el acceso al aprendizaje. Pero también requerimos la expresión y la comunicación. Entonces aquí buscamos que él ahora nos exprese precisamente qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo. Y bueno, algo súper elemental para el aprendizaje son las funciones ejecutivas, las cuales van a facilitar que el alumno pues tenga más control de su propio aprendizaje y sobre todo de estas acciones que lleva a cabo para aprender. ¿Por qué usar el DUA? Bueno, a mi parecer es una de las metodologías más importantes que se deben de usar actualmente en las aulas mexicanas, ya que primero que nada atendemos a la diversidad, facilita un currículum flexible, es decir, aquí vamos a ir viendo de acuerdo a los intereses, a las
a los ritmos también de aprendizaje del alumno, la alumna, también a los tipos o estilo de cómo él aprende, y tiene esta capacidad de ser flexible. También ayuda mucho a educar a los alumnos competentes, ¿no? A que ellos sean competentes, porque como les decía, busca mucho lo que es la autorregulación y la metacognición. Favorece también la accesibilidad, al tener en cuenta todos los medios, conforme podemos enseñar a los alumnos, pues es más rápido que aprenda un alumno. El número 5 aplica lo que es las neurociencias, pues ya actualmente las neurociencias nos dan esta capacidad, ¿no? De entender más al cerebro humano, a saber qué está pasando precisamente en los procesos de consolidación del aprendizaje. Como bien lo comentaba la psicóloga María José, pues igual, ¿no? Ella nos hablaba de esta parte de las neurociencias, cómo da un entendimiento de las dificultades del aprendizaje, pues también, aunque no haya una dificultad del aprendizaje, pero sí nos explican cómo es el aprendizaje como tal. Y bueno, ya por último se debe reivindicar diferentes capacidades. A través del DUA podemos, pues, desarrollar o estimular varios aspectos relacionados con el aprendizaje de un alumno. Entonces, lo que buscamos ahora en el sistema educativo mexicano es una alternativa pedagógica, pasar de lo tradicional, que es lineal, que es repetitivo, que es rutinario, que bueno, que a veces hasta es indiferente con el propio alumno. ¿Por qué indiferente? Porque no toma en cuenta los intereses, las inquietudes, no toma en cuenta a veces también esta parte de la motivación, que es muy importante en el aprendizaje, y carece de significado. ¿Cuántas veces a nosotros, creo que a nosotros como docentes actuales, en nuestra generación nos tocó, ¿no? Aprendernos una serie de datos que la verdad es que no aplicamos actualmente en nuestra vida ahora sí como profesionistas. Entonces sí es importante buscar sobre todo que este aprendizaje pues dé soluciones a los problemas actuales que están viviendo los alumnos y las alumnas. Que busque actualmente esta educación, la creatividad, el buscar la contradicción también es muy importante. ¿Por qué? Porque hacen un pensamiento más crítico, un pensamiento más heterogéneo también, que sea diferente, que busque precisamente la diversidad. También permitir que haya mayor compromiso por parte de los alumnos en su aprendizaje, que haya una capacidad de asombro, también es muy importante que actualmente la enseñanza tenga, y sobre todo que, bueno, que la educación dé calidad de vida y de esperanza. Esto es muy importante, ¿no? A veces yo por eso me gusta mucho ser parte de la educación. ¿Por qué? Porque generamos esperanza. Al final y al cabo, pues dotamos a las alumnas y a los alumnos de estas capacidades que le permitan pues, ser mejores seres humanos. No sé si tengan alguna duda. Pues es un tema yo creo que también un poco amplio. ¿Sí me escucho bien? Sí, bastante, sí, bastante. Muy bien. Me fui un poco rápido, espero que sí se haya escuchado bien. Se escuchó muy bien y aparte es muy importante tomarlo en cuenta como maestros, porque cuando nos topamos en un aula, pues siempre va a haber diversidad, ¿no? Como tú bien lo dijiste. Entonces, al llegar a un aula, pues nos vamos a encontrar con esa diversidad y es muy importante tomarla en cuenta para ver nuestras estrategias, nuestras metodologías. Y como tú dices, una parte muy importante del diseño universal para el aprendizaje es la motivación. ¿Cómo tú como maestro vas a llegar a esa aula mega diversa y vas a buscar la estrategia y la manera en la que los chicos pues entren en su atención, se sientan motivados por aprender, por descubrir, por explorar y que, como tú dices, genere algo que va a ser funcional para su futuro, no nada más algo mecanizado que al fin y al cabo luego lo vamos a olvidar con el tiempo, ¿no? Nada sí, no más se nos va a vuelve servir. significativo. Ajá, nos va a servir tal vez para presentar algún examen o algo y al fin y al cabo la educación tiene que ir muy encaminada sobre lo que es la calidad de la vida y la esperanza que le damos a esos chicos para que puedan crear un futuro pues próspero y bueno, ¿no? Para ellos. Así es. Pues muchísimas gracias por apoyarnos en estos dos temitas que luego a nosotros como docentes pues nos confundimos un poco y no sabemos qué hacer, aunque fue muy rápido por la cuestión del tiempo. Esperamos que ahorita, pues en los comentarios, ya cuando se proyecte el video en el canal de YouTube, pues ahí pueden hacer las preguntas que ustedes gusten, compañeros, para que nuestros dos
expertos del día de hoy, tanto el psicólogo Jorge como la psicóloga Marijó, pues nos apoyen a resolver algunas dudas. Las vamos a tomar en cuenta para hacer un próximo encuentro y que ya podamos platicar muy bien acerca de todas las dudas, porque ahorita que ustedes me platicaron, pues lógicamente, ¡pum!, me surgieron muchísimas dudas que tal vez yo he estado en mi aula y cuando la psicóloga Marijó o el psicólogo Jorge empezaron a intervenir, pues a mí me surgieron porque yo lo estoy viviendo en mi salón pues todos los días y aunque ahorita estamos en línea, pues también surgen esas mismas dudas en línea. ¿Qué hago con los chicos que a través de una pantalla sé que están pasando alguna situación y que les está costando trabajo? Ajá. Entonces, pues me da mucha satisfacción que nos hayan apoyado en estos temas. Les doy las gracias infinitas, ya saben que los quiero muchísimo y que siempre están en apoyo y eso es un 100 para ustedes. Marijó, ¿te quieres despedir? Sí, pues nada más agradecer. Sé que fue muy cortito el tiempo y como tú dices, surgieron muchísimas dudas. Traté de ser lo más concreta y lo más específica posible, pero podemos ir desglosando los temas y empezar a ampliarlos, ¿no? Que podamos empezar a verlo por temática y próximamente hacer otro video, ¿no? Y poder empezar a resolver las dudas que surjan con los docentes. Y bueno, nada más agradecer la oportunidad de poder compartir un poco lo que sé, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y también si quieren consultar algo directamente con la psicóloga Marijó, igual en los comentarios, Marijó, si te parece, ahí podemos escribir y contactarla por si tenemos alguna duda. Acuérdense que ella está en el área de neuropsicología, entonces nos puede apoyar mucho en varias cuestiones. Y Jorge, ¿te quieres despedir de nosotros? Claro que sí, Bere, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio también de reflexión, este espacio para, pues que se está abriendo, ¿no? Para todos los docentes, para las docentes también. Sobre todo invitar al gremio, precisamente para que, pues, todas las dudas que tengan, nosotros estamos aquí para apoyar. Creo que es importante que hagamos todo esto en colectivo y también a veces a los papás también, porque a veces también ellos tienen estas dudas, pues igual invitarlos porque somos un colectivo y somos una comunidad escolar. Te los invitamos a que pues pongan sus dudas, todo lo que ahora sí, ¿no? Todo lo que esta plática pues les haya movido, ahí pónganlo y vamos a estar al pendiente de contestar estas dudas que tengan. Y pues muchas gracias por este espacio. Claro, y también si alguien quiere contactar directamente al psicólogo Jorge, igual en los comentarios, póngale ahí un comentario y pues ya él está para atender todas sus dudas. ¿Sale? Nos vemos pronto. Me dio mucho gusto verlos. Bye. Nos vemos. Nos por abrazar y apapachar, pero nos vemos a la distancia. Los quiero. Adiós. Nos vemos. Te vean el canal de YouTube porque vamos a sacar unos videitos más con estas dos personas extraordinarias que siempre nos apoyan. ¡Nos vemos! Adiós, chicos. Bye.